He visto que los alemanes fueron recibidos como libertadores por pueblos sometidos por el bloque soviético. ¿Piensa que pasaría lo mismo en caso de una intervención militar en México? No, por una cosa, porque a México no lo está oprimiendo otro país. México, el enemigo lo tiene dentro. ¿Eh? Y entonces el nacionalismo allí se pone encima de todo. Hay mucha gente que defiende a Morena y a Sheinbaum y a López Obrador por nacionalismo, no porque estén realmente convencidos de que esto es lo mejor para el país, sino porque es una forma de reafirmar el nacionalismo, sobre todo en contra de Estados Unidos. Lo que ocurrió, y esta es una de las cosas que complica enormemente el análisis de lo que pasa en la Europa Oriental, es que efectivamente muchos países, no solo del bloque soviético, muchos países que habían sido atacados, sometidos, destruidos, colonizados, depredados por Rusia, por la Rusia zarista, y los 20 años, 22 años que llevaba la Rusia soviética, recibieron a los alemanes como libertadores. Y esto pasó en Ucrania. En Ucrania tienes un ejemplo clásico en uno de las bestias negras, tipo despreciable realmente, que usan mucho para atacar a Ucrania, que es Stepan Bandera. Stepan Bandera era un nacionalista ucraniano, era un antirruso. Entonces, cuando vienen los alemanes, dice ¡Viva Alemania! Y se pone la bandera nazi. Luego resulta que los nazis también oprimen a Ucrania, entonces ya no le gusta. Entonces acaban metiendo a la cárcel los propios alemanes, los alemanes nazis, a los que había apoyado al principio. Esto generó muchos problemas de contradicciones internas en países, en Rumanía, en Hungría, en Checoslovaquia, en Polonia, por supuesto, en todos los países que habían sufrido bajo la bota rusa y que pensaron que el nazismo y el alemán iba a ser la opción de liberarse y ahora sí vamos a poder hacer lo que queremos. No, ahora el que manda soy yo. Bueno, pues entonces también peleamos contra ti. Y se la pasaron peleando primero contra los rusos, luego contra los alemanes, luego contra los soviéticos y no los han dejado vivir en paz. Esa es la puta realidad. No los han dejado vivir en paz. Estoy diciendo muchas más groserías ahora que en el pasado. Esto no sé si debe preocuparme o no. ¿Les molesta? ¿No les molesta? Díganmelo y trato de controlar porque en general trato de controlar mi léxico porque en general soy bastante más mal hablado de lo que lo soy en estos streamings. Debo reconocerlo. Así es la vida. Entonces, lo que ocurrió durante todo el siglo XX en los países eslavos y bálticos es bien complicado de entender porque no es fácil, no entra. Eran pronazis, no eran pronazis, eran antirrusos, pero luego fueron antinazis. Pero ¿cómo se habían sido pronazis? Ya es que no eran pronazis, eran antirrusos, pero luego tuvieron que ser antialemanes. Y luego entonces entró la Unión Soviética y les volvió a hacer la vida difícil. Volvieron a cambiar de dueño y entonces estaban hartos de la Unión Soviética y algunos de ellos incluso soñaban con el regreso de los alemanes, como son los grupos que sí los hay nazis en toda la Europa Oriental, que nunca han dominado, salvo ahora en Hungría y en Polonia, los primeros ministros de ultraderecha, pero siempre ha habido esa idea de que quizás para quitarnos de encima a Rusia lo que necesitamos es volver a ser nazis, que tampoco es una solución. Pero no es fácil entender lo que ha sido estar bajo la bota de uno y luego pasar a la bota del otro. Los países que no han tenido ese tipo de invasiones, y España es uno de ellos, las botas siempre han sido españolas, salvo en el caso de la invasión napoleónica de principios del 19, ¿no? Pero que fue en realidad breve y sustanciosa y ni siquiera era tan mala persona José Bonaparte, el hermano de Napoleón que puso de rey aquí, ¿no? Pero la bota era española en la mayoría de los casos. En caso de México, la bota francesa, ahora de Napoleón III, a mediados del siglo XIX, pues es Maximiliano, que también era mejor persona de lo que se le creía, ¿no? Pero pues, si había que fusilarlo, se le fusilaba ya. Pero es muy difícil entender para países como los nuestros, que no han tenido esa bota extranjera, la rebambaramba absoluta que es el cambio de fronteras en la Europa Oriental, la Europa Occidental y Oriental, en los últimos 500 años.
Alemania es un país recién inventado. Yugoslavia se inventó y se desinventó, ya viste. Se desgregó en 7, 8 países. Ni siquiera sé cuánto se desgregó Yugoslavia. Finlandia tiene cachos que se roba Rusia, que recupera Finlandia, que se roba la Unión Soviética, que entran en guerra. No hay esas fronteras definidas de la España y del México postcolonial, no son comunes en el mundo europeo. En el mundo europeo el imperio austrohúngaro existía a principios del siglo XX, el imperio otomano existía a principios del siglo XX. Eso y vivir esos cambios de frontera, acostarte checo y despertarte ruso y cosas por el estilo, no son fáciles de comprender para quienes pertenecemos a pueblos que no lo han vivido.